Aceptó ser vientre de alquiler de un millonario frío, pero él terminó enamorándose de ella. El aire acondicionado de la clínica privada San Rafael zumbaba suavemente mientras Sofía Hernández esperaba en la elegante sala de espera. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta con todos sus documentos médicos. A sus 28 años, nunca había imaginado que estaría considerando ser madre subrogada, pero la realidad económica la había empujado a esta decisión. Señorita Hernández, la llamó la recepcionista con una sonrisa profesional. El licenciado Mendoza la está esperando en la sala de juntas. Sofía se levantó, alisándose su modesto vestido azul marino. Había elegido cuidadosamente su atuendo para esta reunión crucial, formal pero no pretencioso, profesional pero femenino. Necesitaba causar la mejor impresión posible. La sala de juntas era imponente, con una mesa de caoba brillante y ventanales que ofrecían una vista panorámica de Guadalajara. El hombre que se encontraba de pie, observando la ciudad a través del cristal, se volvió al escuchar sus pasos. Alejandro Mendoza era exactamente como lo había imaginado después de leer sobre él en internet. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que parecían capaces de ver a través de las personas. Vestía un traje italiano que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Señorita Hernández, dijo con voz profunda y controlada extendiéndole la mano. Gracias por venir. Gracias por considerarme para esta oportunidad, señor Mendoza, respondió Sofía, tratando de mantener la voz firme mientras estrechaba su mano. La frialdad en sus ojos era evidente, como si fuera una transacción comercial más. Por favor, tome asiento, indicó, señalando una silla frente a él. Revisé su expediente médico. Es impecable. También su historial laboral como enfermera en el Hospital General. Sofía asintió nerviosa. He trabajado allí durante 5 años. Amo mi trabajo, pero... vaciló, sintiéndose expuesta. Pero necesita el dinero, completó él sin emoción alguna. Es natural, por eso estamos aquí. La directidad de sus palabras la sorprendió, aunque también la tranquilizó de cierta manera. Al menos no había falsas cortesías. Quiero ser completamente honesta con usted, continuó Sofía, enderezando los hombros. Mi madre necesita una operación de corazón urgente. El seguro cubre parte, pero no todo. Por eso estoy aquí. Alejandro la estudió por un momento, sus ojos grises analizándola como si fuera un balance financiero. Aprecio su honestidad. Déjeme ser igualmente directo. No busco una relación emocional en este proceso. Es puramente un acuerdo comercial. Usted lleva a mi hijo durante 9 meses, lo entrega y ambos seguimos con nuestras vidas separadas. Las palabras fueron como una bofetada fría, pero Sofía mantuvo la compostura. Entiendo perfectamente, señor Mendoza. El proceso de fertilización in vitro comenzará la próxima semana. Durante el embarazo, se mudará a una casa que he preparado en Las Lomas. Tendrá acceso a los mejores médicos, nutricionista y todo lo que necesite. El pago se realizará en 3 partes, una inicial, otra al 6º mes y la final al momento del parto. ¿Podré continuar trabajando?, preguntó Sofía. Hasta el 6º mes, si su médico lo aprueba. Después, se dedicará completamente a cuidar su salud y la del bebé. Sofía asintió lentamente. Era más generoso de lo que había esperado, aunque la frialdad en su tono la hacía sentir como un objeto más que como una persona. Hay una cosa más, añadió Alejandro, su expresión endureciéndose. No habrá contacto innecesario entre nosotros durante el proceso. Las citas médicas serán coordinadas a través de mi asistente. Esto es importante para mantener las cosas profesionales, por supuesto, respondió ella, aunque algo en su interior se sintió herido por tanta frialdad. Alejandro deslizó un contrato grueso sobre la mesa. Revíselo con calma. Si está de acuerdo, podemos proceder. Mientras Sofía hojeaba las páginas llenas de términos legales, no pudo evitar preguntarse qué había endurecido tanto el corazón de este hombre. ¿Siempre había sido así? ¿O algo lo había convertido en alguien tan cerrado emocionalmente? 3 semanas después, Sofía se encontraba en la lujosa casa de Las Lomas que Alejandro había preparado para ella. Era un mundo completamente diferente al pequeño departamento que compartía con su madre en la colonia americana. Los pisos de mármol,
Los muebles elegantes y el jardín perfectamente cuidado la hacían sentirse como una extraña en un museo. La primera cita de seguimiento del embarazo había sido confirmada para esa tarde. Después de 2 intentos de fertilización in vitro, finalmente había funcionado. Estaba embarazada del hijo de Alejandro Mendoza. Se miró en el espejo del elegante baño principal. Aún no se notaba físicamente, pero algo había cambiado en ella. Tal vez era la responsabilidad que ahora cargaba, o quizás la extraña mezcla de esperanza y ansiedad que la acompañaba desde que firmó el contrato. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. A través del intercomunicador, la voz familiar de Carmen, la asistente de Alejandro, la saludó. «Buenos días, Sofía. El señor Mendoza la espera en el auto para ir a la cita médica». ¿Alejandro había venido personalmente? Según el acuerdo, todas las coordinaciones serían a través de Carmen. Sofía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, sintiéndose repentinamente nerviosa. El Mercedes negro estacionado frente a la casa era imponente. Alejandro estaba parado junto al vehículo, revisando algo en su teléfono. Cuando la vio salir, guardó el dispositivo y abrió la puerta trasera para ella. «Buenos días», la saludó formalmente. «Decidí acompañarla a esta primera cita para asegurarme de que todo esté en orden». «Buenos días, señor Mendoza», respondió Sofía entrando al auto. El interior olía a cuero fino y a un sutil perfume masculino. Durante el trayecto hacia la clínica, el silencio se extendió entre ellos como una barrera invisible. Sofía observaba el paisaje urbano de Guadalajara a través de la ventana. Las calles familiares de su ciudad natal ahora se veían diferentes desde la comodidad de un auto de lujo. «¿Cómo se ha sentido?», preguntó Alejandro de repente, rompiendo el silencio. «Bien, gracias. Algunas náuseas matutinas, pero es normal», respondió ella, sorprendida por la pregunta. «¿Ha tenido algún problema con la casa? ¿Necesita algo?» «Todo está perfecto. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrada», admitió Sofía. «El confort es importante durante este proceso», dijo él, volviendo su atención al teléfono. En la clínica, el doctor Ramírez, un hombre mayor con una sonrisa cálida, los recibió en su consultorio. Era evidente que conocía bien a Alejandro por la familiaridad con la que lo trató. «Alejandro, me da mucho gusto verte de nuevo. Y usted debe ser la señora Hernández», dijo, estrechando la mano de Sofía con cordialidad. «¿Cómo se ha sentido?» «Bien, doctor. Un poco nerviosa, pero bien. Es completamente normal. Veamos cómo está nuestro pequeño». Durante el ultrasonido, Sofía observaba fascinada la pequeña imagen en la pantalla. Era increíble pensar que esa diminuta forma se convertiría en una persona. Al voltear hacia Alejandro, notó algo que la sorprendió. Por un momento, su expresión fría se había suavizado. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una vulnerabilidad muy sutil que desapareció tan rápido como había aparecido. «Todo se ve perfecto», anunció el doctor Ramírez. «El bebé está desarrollándose normalmente. Señora Hernández, quiero que tome estas vitaminas prenatales y que venga a verme cada 4 semanas. ¿Algún cuidado especial que deba tener?», preguntó Alejandro. «Lo usual: dieta balanceada, ejercicio suave, nada de alcohol ni cigarrillos y mucho descanso. Y por supuesto evitar el estrés innecesario». Durante el regreso, Alejandro parecía más pensativo que de costumbre. En un semáforo en rojo, se volvió hacia ella. «Quiero que sepa que si necesita cualquier cosa, puede contactar a Carmen inmediatamente. No quiero que tenga ninguna molestia o preocupación que pueda afectar su salud o la del bebé». «Se lo agradezco mucho», respondió Sofía. «Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo?». Él la miró con cautela. «¿Qué? ¿Por qué decidió tener un hijo de esta manera? Perdón si es muy personal, pero...». La expresión de Alejandro se endureció inmediatamente. «Es personal, efectivamente. Mi vida privada no forma parte de nuestro acuerdo». Sofía se sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Tiene razón. Discúlpeme». El resto del viaje transcurrió en un silencio incómodo. Cuando llegaron a la casa, Alejandro no bajó del auto. «Carmen la contactará para la próxima cita», dijo fríamente. «Que tenga un buen día». Mientras Sofía caminaba hacia la puerta de la casa, no pudo evitar sentir que había algo más detrás de la frialdad de Alejandro Mendoza. Algo que lo había lastimado tanto que había construido muros impenetrables alrededor de su corazón.
Esa noche, mientras cenaba sola en el elegante comedor, se prometió a sí misma que cumpliría el contrato al pie de la letra. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña semilla de curiosidad sobre el misterioso padre de su bebé había comenzado a crecer. 2 meses habían pasado desde que Sofía se mudó a la casa de las Lomas. Su rutina se había vuelto predecible. Desayunar en el amplio comedor mientras leía las noticias en su tablet, caminar por el jardín para hacer ejercicio ligero como había recomendado el doctor, trabajar medio turno en el hospital general y regresar a la soledad de aquella casa perfecta, pero fría. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Sofía acababa de llegar del hospital cuando escuchó voces alteradas provenientes del estudio. Reconoció inmediatamente la voz grave de Alejandro, pero había otra voz, femenina y aguda, que nunca había escuchado antes. «No puedes estar hablando en serio, Alejandro», gritaba la mujer, una madre subrogada. «¿En qué estabas pensando?» «En lo que siempre he pensado, Isabel. En solucionar problemas de manera práctica y eficiente», respondió Alejandro con esa frialdad que Sofía ya conocía bien. «Pero es una completa desconocida. ¿Qué sabes de su pasado? ¿De su familia? Es una enfermera común y corriente». Sofía se quedó inmóvil en la entrada, sintiendo cómo las mejillas se le encendían de vergüenza y rabia. No tenía intención de escuchar, pero las voces eran tan altas que era imposible no hacerlo. «Isabel, mi decisión está tomada, y te agradecería que bajaras la voz. Sofía podría llegar en cualquier momento». «Exactamente mi punto. Sofía, ¿desde cuándo la llamas por su nombre? Se supone que esto era un acuerdo comercial». Hubo un silencio incómodo. Sofía aprovechó para subir silenciosamente las escaleras hacia su habitación, pero las palabras siguientes la detuvieron en seco. «Mira, sé que sigues herido por lo que pasó con Valeria, pero esto no es la solución. Deberías encontrar a una mujer de tu clase social, casarte como corresponde». «Suficiente». La voz de Alejandro sonó como un rugido contenido. «Valeria es historia antigua, y no voy a repetir los errores del pasado. Este acuerdo es perfecto, sin complicaciones emocionales, sin mentiras, sin falsas promesas de amor». Sofía sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Sabía que era solo un acuerdo, pero escuchar esas palabras tan crudas la lastimó más de lo que esperaba. Corrió hacia su habitación y cerró la puerta suavemente, recargándose contra ella mientras trataba de calmarse. 20 minutos después, escuchó el portón del garaje cerrarse y supo que la mujer se había ido. Se quedó en su habitación el resto de la tarde, fingiendo dormir cuando Carmen subió a preguntar si quería cenar. Al día siguiente, durante su turno en el hospital, Sofía trató de concentrarse en su trabajo, pero la conversación que había escuchado la noche anterior seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Quién era Valeria? ¿Qué le había hecho a Alejandro para que construyera tantas murallas alrededor de su corazón? Mientras organizaba los medicamentos en la estación de enfermeras, su colega y amiga más cercana, Patricia, se acercó con una expresión preocupada. «Oye, Sofía, ¿estás bien? Te veo muy distraída últimamente». «Estoy bien, Patty, solo un poco cansada», mintió Sofía, evitando su mirada. «¿Tiene que ver con tu situación especial?», preguntó Patricia en voz baja. Era la única persona en el hospital que conocía su situación como madre subrogada. Sofía suspiró. «Es complicado. Creí que podría mantenerlo puramente profesional, pero te está afectando más de lo que esperabas», completó Patricia con comprensión. «Es natural, Sophie. Estás llevando el bebé de ese hombre. Es imposible que no sientas algo. No debería, firmé un contrato». «Los contratos no controlan el corazón», dijo Patricia gentilmente. «¿Él ha sido grosero contigo?» «No, es solo que es tan frío, como si fuera un objeto más que una persona. Y ayer escuché a su hermana hablando de mí como si fuera...» «¿Su hermana? ¿La conoces?» «No, pero supongo que era ella. Hablaba de mí como si fuera un bicho raro por ser una enfermera común y corriente», dijo Sofía, haciendo comillas con los dedos. Patricia frunció el ceño. «Mira, no conozco a ese hombre, pero si tiene dinero para hacer este tipo de acuerdos, probablemente viene de una familia donde el dinero es lo más importante. No te dejes intimidar por su hermana ni por él. Tienes tanto valor como cualquier persona rica». Esas palabras le dieron fuerzas a Sofía.
Patricia tenía razón. Había sido intimidada por el estatus social de Alejandro, pero eso no la hacía menos valiosa como persona. Esa tarde, al llegar a la casa, encontró algo inusual. Alejandro estaba en el jardín, hablando por teléfono mientras caminaba entre las flores. Sofía lo observó desde la ventana de la cocina, sin el traje formal, vestido con una camisa blanca remangada y pantalones oscuros, se veía menos intimidante, casi humano. Cuando terminó su llamada, Alejandro levantó la vista y la vio observándolo. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del cristal. Sofía sintió un extraño revoloteo en el estómago y se alejó rápidamente de la ventana. Unos minutos después, escuchó que tocaban a la puerta de la cocina. Era Alejandro. «Buenas tardes», dijo formalmente. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto», respondió Sofía, secándose las manos nerviosa. «¿Pasa algo malo?» «No, nada malo. Solo quería disculparme. Ayer mi hermana Isabel estuvo aquí. Me temo que pudo haber sido indiscreta con sus comentarios». Sofía se sonrojó, confirmando que había escuchado la conversación. Alejandro notó su reacción. «Quiero que sepa que las opiniones de Isabel no reflejan las mías. Usted está haciendo algo muy importante para mí y merece respeto». Era la primera vez que lo escuchaba hablar con un tono menos frío. «Gracias, señor Mendoza. Se lo agradezco. Y también quería preguntarle si necesita algo. Carmen me comentó que no cenó anoche. Estoy bien, gracias. Solo estaba un poco cansada». Alejandro la estudió por un momento, como si pudiera leer sus pensamientos. «Sofía», dijo, usando su nombre por primera vez directamente con ella. «Sé que esta situación no es convencional. Si algo la incomoda o la hace sentir mal, necesito que me lo diga». La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Por un momento, pudo ver más allá de la fachada fría que siempre mantenía. «A veces me siento un poco sola aquí», admitió ella. «Pero entiendo que ese era el acuerdo». Alejandro asintió lentamente. «Entiendo. No había considerado ese aspecto». Se quedaron en silencio por unos segundos, un silencio menos incómodo que los anteriores. «¿Le gustaría acompañarme a cenar?», preguntó él de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. «Solo para asegurarme de que está comiendo bien». Sofía lo miró sorprendida. «¿Está seguro?». No querría incomodarlo. «No me incomoda», mintió él, aunque no sabía por qué había hecho esa invitación. La cena fue extrañamente normal. Alejandro había pedido comida tailandesa de un restaurante elegante y comieron en la terraza mientras el sol se ponía sobre Guadalajara. Por primera vez desde que se conocieron, Alejandro parecía relajado. «¿Siempre quiso ser enfermera?», preguntó él cortando un trozo de pad thai. «Desde pequeña. Mi madre solía bromear diciendo que curaba a todas mis muñecas», respondió Sofía con una sonrisa. «¿Y usted? ¿Siempre quiso dedicarse a los negocios?». Alejandro vaciló por un momento. «No exactamente. Estudié ingeniería industrial, pero cuando mi padre murió hace 10 años, tuve que hacerme cargo de la empresa familiar. Debe haber sido difícil asumir tanta responsabilidad tan joven». Lo fue. Tenía 25 años y de repente tenía a 500 empleados dependiendo de mí. Su voz se suavizó ligeramente. «Pero aprendí que los sentimientos son un lujo que no puedes permitirte cuando tantas personas dependen de tus decisiones». Sofía comprendió un poco más su frialdad. «Pero debe ser muy solitario vivir así». Alejandro la miró intensamente. «La soledad es mejor que la traición». «¿Valeria?», preguntó Sofía suavemente, sorprendiéndose de su propia audacia. La expresión de Alejandro se endureció inmediatamente. No debería haber escuchado esa conversación. «Tiene razón. Lo siento. No fue mi intención». «Valeria», dijo él después de un largo silencio, «era mi prometida, o al menos eso creía yo. Resultó que estaba más interesada en mi dinero y en el estatus social que en mí. La encontré en la cama con mi socio una semana antes de nuestra boda». Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho por él. «Lo siento mucho». «No busco pena», dijo él bruscamente. «Solo le explico por qué prefiero las relaciones contractuales. Son más honestas». «No todas las mujeres son como Valeria», se atrevió a decir Sofía. «¿Cómo puedo estar seguro? Cuando tienes dinero, nunca sabes si alguien te quiere a ti o a lo que puedes ofrecerle. Supongo que es un riesgo que todos corremos de alguna manera. Yo también he sido lastimada». Alejandro la miró con curiosidad.
Por eso no está casada. Estuve comprometida hace 3 años con un compañero del hospital. Resultó que tenía una doble vida con otra enfermera. Aparentemente, yo no era suficientemente ambiciosa para él. Lo siento, dijo Alejandro, y por primera vez sonó genuinamente sincero. El punto es que ambos hemos sido heridos, pero eso no significa que debamos cerrarnos completamente al mundo. Alejandro la estudió por un largo momento. ¿No le da miedo confiar de nuevo? Aterroriza, admitió Sofía, pero la alternativa es vivir a medias. Esa noche, después de que Alejandro se fuera, Sofía se quedó despierta pensando en su conversación. Había visto una grieta en su armadura, un destello del hombre que podría ser si no estuviera tan asustado de ser herido nuevamente. Al día siguiente, durante su consulta de rutina con el doctor Ramírez, Sofía se sintió sorprendida cuando Alejandro llegó a la clínica. Pensé que Carmen coordinaría las citas, dijo ella mientras esperaban en la sala. Decidí venir personalmente, para asegurarme de que todo esté bien, respondió él, aunque evitó su mirada. Durante el ultrasonido, ambos observaron fascinated la imagen del bebé, que ya tenía forma humana más definida. Miren eso, dijo el doctor Ramírez con entusiasmo. El bebé se está moviendo. ¿Pueden ver sus pequeños brazos? Sofía sintió lágrimas en los ojos. Era increíble ver cómo crecía la vida dentro de ella. Al voltear hacia Alejandro, vio que él también estaba profundamente conmovido, aunque trataba de disimularlo. ¿Es posible saber el sexo?, preguntó Alejandro. Aún es muy pronto, pero en la próxima cita probablemente podamos saberlo. ¿Tienen preferencia? Solo que esté sano, respondió Sofía inmediatamente. Coincido, añadió Alejandro, mirándola con algo parecido a la admiración. Después de la cita, mientras caminaban hacia el estacionamiento, Alejandro parecía pensativo. Sofía, dijo de repente, ¿le gustaría almorzar conmigo? Hay un lugar cerca de aquí que sirve comida casera muy buena. ¿Estás seguro?, preguntó ella sorprendida por la segunda invitación en 2 días. Sí, creo que es importante que nos conozcamos mejor, para el bien del bebé, añadió rápidamente, como justificándose. El restaurante al que la llevó era un pequeño lugar familiar en el centro de Guadalajara, muy diferente a los lugares elegantes que ella había imaginado que frecuentaba. El ambiente era cálido y acogedor, con manteles de cuadros rojos y blancos y el aroma de comida casera llenando el aire. Este lugar pertenece a la familia Ruiz desde hace 40 años, explicó Alejandro mientras se sentaban. Mi padre solía traerme aquí cuando era niño. Es muy acogedor, dijo Sofía, admirando las fotos familiares que decoraban las paredes. A veces necesito recordar mis raíces, admitió él. Es fácil perderse en el mundo corporativo y olvidar las cosas simples que realmente importan. Durante el almuerzo, Alejandro le contó historias de su infancia, de su padre, y de cómo había sido crecer con la presión de ser el heredero de un imperio empresarial. Sofía, por su parte, le habló de su madre, de su trabajo en el hospital, de los pequeños momentos de alegría que encontraba ayudando a los pacientes a sanar. Debe ser gratificante, dijo Alejandro, ayudar a la gente directamente, ver el impacto inmediato de su trabajo. Lo es. A veces es duro, especialmente cuando perdemos a un paciente, pero la mayoría de las veces es hermoso. ¿Usted no siente eso con su empresa? Es diferente. Yo genero empleos, muevo la economía, pero es más abstracto. No veo caras sonrientes todos los días. Pero está construyendo algo para su hijo, dijo Sofía suavemente. Eso también es importante. Alejandro la miró con una expresión extraña. Nunca lo había pensado de esa manera. Cuando regresaron a la casa, había algo diferente entre ellos, una tensión menos fría, más eléctrica. Mientras Sofía se bajaba del auto, Alejandro la detuvo con una mano en su brazo. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por recordarme que aún puedo tener conversaciones normales con otra persona. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Cuando quiera, señor Mendoza. Alejandro, la corrigió él, creo que ya podemos dejar las formalidades. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir, no pudo evitar sonreír. Por primera vez en meses, se sentía menos sola, y algo le decía que Alejandro también. Las siguientes semanas trajeron una rutina diferente y más cálida entre Sofía y Alejandro.
Él había comenzado a aparecer con más frecuencia en la casa, siempre con excusas profesionales. Revisar que todo estuviera bien, coordinar citas médicas o discutir aspectos del contrato. Pero Sofía había comenzado a notar que sus visitas duraban más de lo necesario. Era un sábado por la mañana cuando Sofía despertó con antojos intensos. A las 5 meses de embarazo, su vientre ya se notaba considerablemente, y los antojos habían comenzado a volverse más específicos y urgentes. Esa mañana, lo único que deseaba en el mundo eran tamales oaxaqueños de mole rojo. Después de revisar toda la cocina perfectamente surtida de la casa, sin encontrar los ingredientes específicos que necesitaba, decidió caminar hasta el mercado de abastos, que quedaba a unas calles. El aire fresco de la mañana y el ejercicio ligero le habían sido recomendados por el doctor. Estaba en el puesto de chiles negociando con la señora que vendía los chiles chilhuacles rojos, cuando una voz familiar la sobresaltó. «¿Sofía? ¿Qué hace aquí?». Se volvió para encontrar a Alejandro, vestido casualmente con jeans y una camiseta polo azul, cargando una canasta con verduras frescas. Se veía tan diferente sin sus trajes formales que por un momento no lo reconoció. «Alejandro, yo tenía antojo de tamales oaxaqueños», dijo, sintiéndose repentinamente cohibida por su apariencia matutina. El cabello en una cola de caballo despeinada, sin maquillaje y con ropa cómoda que acentuaba su barriga. «¿Tamales oaxaqueños?», preguntó él acercándose con una sonrisa que ella nunca le había visto antes. «Esos son muy específicos. ¿Sabe cómo prepararlos? Mi abuela me enseñó cuando era niña. Ella era de Oaxaca», explicó Sofía, notando cómo la señora del puesto los observaba con curiosidad mal disimulada. «¿Necesita ayuda con las compras?», preguntó Alejandro, señalando la lista arrugada que tenía en las manos. «Oh, no quiero molestarlo. Seguramente tiene cosas importantes que hacer». «En realidad», la interrumpió él, «no tengo nada planeado para hoy. Y para ser honesto, hace años que no vengo al mercado. Solía venir con mi padre cuando era pequeño». Sofía lo miró sorprendida. «¿En serio? ¿Le gustaría acompañarme?». «Me encantaría». Lo que siguió fue una de las mañanas más extrañas y maravillosas que Sofía había tenido en mucho tiempo. Alejandro, el poderoso empresario que manejaba millones de pesos, regateaba con los comerciantes como cualquier ama de casa, probaba frutas exóticas que la vendedora le ofrecía y se reía genuinamente cuando Sofía le explicaba las diferencias entre los distintos tipos de chiles. «Este mercado ha cambiado mucho desde que era niño», comentó él mientras caminaban entre los pasillos llenos de colores y aromas. «Pero sigue teniendo esa energía especial». ¿Su padre lo traía seguido? «Todos los sábados. Decía que un empresario que no conoce el mercado real no puede entender a su gente». La expresión de Alejandro se volvió nostálgica. Era un hombre muy sabio. «Suena como si fuera un buen padre». Lo era. Muy diferente a mí, supongo. Él era cálido, carismático. La gente lo adoraba. «¿Por qué dice que es diferente a usted? Hoy lo he visto reírse con los comerciantes, preocuparse por obtener los mejores ingredientes para mis antojos. Eso me parece muy cálido». Alejandro se detuvo en medio del pasillo y la miró intensamente. «Usted saca algo diferente de mí, Sofía. No estoy seguro de entender qué o por qué». El momento se volvió íntimo a pesar de estar rodeados de gente. Sofía sintió mariposas en el estómago que no tenían nada que ver con el embarazo. «Tal vez», dijo suavemente, «solo necesitaba que alguien le recordara quién es cuando no está detrás de un escritorio». Llegaron a casa cargados de bolsas y con una energía diferente entre ellos. Cuando Sofía comenzó a preparar los tamales en la amplia cocina, Alejandro se quedó aparentemente fascinado por el proceso. «¿Está seguro de que quiere quedarse? Esto tomará varias horas», le dijo mientras comenzaba a remojar los chiles. «Si no le molesta, me gustaría aprender. Hace mucho tiempo que no veo cocinar comida casera real». «¿No cocina? Tengo una cocinera que viene 3 veces por semana. El resto del tiempo como fuera o pido comida. No es muy hogareño». Sofía lo puso a trabajar ayudándola a desgranar los chiles y moler especias. Era surreal ver a este hombre poderoso con las mangas remangadas, concentrado en tareas tan domésticas. «Cuénteme más de su abuela», pidió Alejandro mientras molía canela en el metate. Abuela Esperanza era una mujer increíble. Enviudó muy joven y crió a 5 hijos sola vendiendo comida en el mercado de Oaxaca.
Cuando venía a visitarnos a Guadalajara, convertía nuestra pequeña cocina en un restaurante. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. La extraño mucho. ¿Cuánto tiempo hace que falleció? 2 años. Justo cuando mi madre comenzó a tener problemas del corazón. A veces pienso que se preocupó tanto por mamá que se olvidó de cuidarse a sí misma. Alejandro dejó de moler y se acercó a ella. Lo siento mucho. Suena como si fuera una mujer extraordinaria. Lo era. Siempre decía que la comida hecha con amor podía curar cualquier dolor. Sofía se limpió los ojos con el dorso de la mano. Perdón, las hormonas del embarazo me tienen muy sensible. No se disculpe. Es hermoso que tenga recuerdos tan vivos de ella. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos en la cocina como si fuera lo más natural del mundo. Alejandro resultó ser un ayudante sorprendentemente competente, siguiendo instrucciones con la misma precisión que probablemente aplicaba a sus negocios. Cuando finalmente se sentaron a comer los tamales a media tarde, ambos estaban satisfechos y ligeramente agotados, pero había una camaradería entre ellos que no había existido antes. «Están increíbles», dijo Alejandro después del primer bocado. «Puedo entender por qué los antojaba. Gracias por ayudarme. Ha sido divertido. Para mí también. No recordaba cuándo fue la última vez que pasé un día tan normal». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la comida y de la extraña intimidad doméstica que habían creado. «Alejandro», dijo Sofía finalmente, «¿puedo preguntarle algo personal?» Él se tensó ligeramente. «Depende de qué tan personal. ¿Realmente quiere ser padre? No por obligación o por continuar el legado familiar. ¿Realmente lo desea?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó mirando su plato por un largo momento antes de responder. «Al principio pensé que era lo lógico. Tengo 35 años, una empresa estable, recursos para darle a un hijo la mejor vida posible. Pensé que podía planificarlo como cualquier otro proyecto. ¿Y ahora?» Miró el vientre de Sofía, donde ya se notaba la vida creciendo. «Ahora me doy cuenta de que un hijo no es un proyecto, es una persona, una pequeña persona, que va a depender de mí para todo. Y eso me aterroriza más de lo que cualquier negocio jamás lo haya hecho». La vulnerabilidad en su voz emocionó a Sofía. «Eso significa que va a ser un buen padre. Los buenos padres se preocupan». «¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque lo he visto hoy. La forma en que habla de su padre, cómo cuida de que yo esté bien, cómo se emocionó viendo el ultrasonido. El amor está ahí, Alejandro. Solo necesita permitirse sentirlo». La semana siguiente trajo cambios inesperados. Sofía había comenzado a sentir las primeras pataditas del bebé, pequeños movimientos que la llenaban de alegría y asombro. La primera vez que sucedió, estaba cenando sola, cuando sintió como una pequeña mariposa revoloteando en su vientre. Sin pensarlo, marcó el número de Alejandro. «Sofía, ¿está todo bien?» Su voz sonaba preocupada. Sí, todo está bien. Es solo que el bebé se está moviendo. Puedo sentirlo». Hubo silencio del otro lado de la línea, y por un momento Sofía se sintió tonta por haber llamado. «¿Cómo se siente?», preguntó él finalmente, con una voz extraña, como pequeñas burbujas o como si una mariposa estuviera volando dentro de mí. «Es increíble, Alejandro. Es tan real ahora. Estaré ahí en 20 minutos». No es necesario que...». Pero él ya había colgado. Cuando Alejandro llegó, encontró a Sofía sentada en el sofá de la sala, con las manos sobre su vientre y una sonrisa radiante en el rostro. «¿Sigue moviéndose?», preguntó él, sentándose cuidadosamente a su lado. «Un poco. A veces para y luego vuelve a empezar, como si estuviera jugando». «¿Puedo?». Alejandro extendió la mano hacia su vientre, pero se detuvo, inseguro. «Por supuesto. Es su bebé también». Cuando Alejandro puso su mano grande y cálida sobre el vientre de Sofía, ambos se quedaron muy quietos, esperando. Y entonces sucedió. Una pequeña patadita directamente donde estaba su palma. La expresión en el rostro de Alejandro fue indescriptible. Sorpresa, alegría, asombro y algo más profundo se mezclaron en sus ojos grises. «Dios mío», susurró, «es real. Está realmente ahí». «Muy real», confirmó Sofía, emocionada por ver su reacción. Se quedaron así por varios minutos,
con la mano de Alejandro sobre su vientre, esperando más movimientos. La intimidad del momento era casi abrumadora. «Gracias», dijo él suavemente, sin quitar la mano. «¿Por qué?» «Por llamarme, por compartir esto conmigo. Es su hijo también, Alejandro. Tiene derecho a todos estos momentos». Cuando él finalmente quitó la mano, ambos sintieron la pérdida del contacto. Había algo cambiando entre ellos, algo que iba más allá del contrato que habían firmado. «¿Le gustaría quedarse a cenar?», preguntó Sofía impulsivamente. «No quiero molestarla». «No molesta. Para ser honesta, me gusta tener compañía. Esta casa es muy grande para una persona sola». Esa noche cenaron juntos de nuevo, pero esta vez la conversación fluyó con más naturalidad. Hablaron del bebé, de nombres posibles, de cómo sería su futuro. Por primera vez, Alejandro parecía realmente emocionado por la paternidad. Sin embargo, la burbuja de felicidad se rompió el miércoles siguiente, cuando Sofía llegó a casa después de su turno en el hospital y encontró a Isabel Mendoza esperándola en la sala. La hermana de Alejandro era una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje de diseñador y con una expresión que podría congelar agua. «Señorita Hernández», dijo Isabel sin levantarse del sofá. «Necesitamos hablar». «Buenos días, señora». Sofía trató de mantener la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. «Señora de la Torre, soy Isabel Mendoza de la Torre, hermana de Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? ¿Sabe que está aquí? Mi hermano no sabe que estoy aquí, y prefiero que así se quede». Sofía se sentó en el sillón frente a ella, instintivamente poniendo una mano protectora sobre su vientre. «¿Qué necesita decirme, señora de la Torre?» Isabel la estudió con ojos fríos y calculadores. «He estado investigándola, señorita Hernández, su familia, su pasado, su situación económica. No entiendo qué tiene eso que ver con nuestro acuerdo». «Tiene todo que ver. Verá, mi hermano puede ser muy inteligente para los negocios, pero es increíblemente ingenuo cuando se trata de mujeres que buscan aprovecharse de él». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Yo no me estoy aprovechando de nadie. Firmamos un contrato legal». «Oh, por favor, he visto cómo lo mira. He notado que él ha estado viniendo aquí más seguido. No soy tonta, señorita Hernández. Sé exactamente lo que está haciendo. No estoy haciendo nada más que cumplir con mi parte del acuerdo». «¿En serio? ¿Y las cenitas románticas? ¿Los paseos al mercado? ¿Las llamadas a medianoche porque el bebé se mueve?» Sofía se sonrojó, dándose cuenta de que Isabel había estado siguiéndolos o había puesto a alguien más a hacerlo. «Alejandro ha sido amable conmigo. Eso es todo. Alejandro está siendo manipulado, exactamente como lo fue con Valeria, y no voy a permitir que otra mujer calculadora destruya a mi hermano. Yo no soy Valeria». «¿No? Veamos, mujer de clase trabajadora, con problemas económicos graves, que de repente se encuentra en una posición donde puede acceder a millones de pesos si juega bien sus cartas. ¿Le suena familiar?». Las palabras de Isabel la hirieron profundamente porque tocaban sus propios miedos secretos. Realmente había comenzado a sentir algo por Alejandro, y si él pensaba que solo estaba interesada en su dinero. «No sé qué quiere de mí», dijo Sofía con voz temblorosa. «Quiero que se mantenga alejada de mi hermano emocionalmente, cumpla su contrato, tenga el bebé, tómese su dinero y desaparezca de nuestras vidas para siempre». «¿Y si no lo hago?». Isabel sonrió fríamente. «Tengo información muy interesante sobre su madre, señorita Hernández. Su cirugía de corazón fue muy costosa, ¿verdad? Y descubrí que el seguro no cubrió todo como usted le dijo a Alejandro. De hecho, usted tuvo que pedir prestado dinero a personas muy desagradables para cubrir los gastos». Sofía sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo sabe eso?». «Como le dije, he estado investigando. Esas personas a las que les debe dinero no son precisamente pacientes, y si Alejandro se enterara de que le mintió sobre sus circunstancias financieras reales, no le mentí. Solo no le conté todos los detalles. En el mundo de los negocios, omitir información relevante es mentir, y mi hermano odia las mentiras más que cualquier otra cosa en el mundo». Sofía se sintió atrapada. Era verdad que no le había contado a Alejandro sobre el dinero que había tenido que pedir prestado para la cirugía de su madre. Habían sido personas peligrosas, prestamistas que no aceptaban retrasos, pero había sido su única opción.
¿Qué quiere exactamente?, preguntó con voz apenas audible. Manténgase alejada de mi hermano. Nada de cenas, nada de conversaciones personales, nada de llamadas por pataditas del bebé. Regrese al acuerdo original, puramente comercial. Si lo hace, su secreto estará a salvo conmigo. Y si no, entonces me aseguraré de que Alejandro conozca toda la verdad sobre usted. Y conociendo a mi hermano como lo conozco, romperá el contrato inmediatamente. Perderá el dinero, la casa, y seguirá debiendo a esa gente peligrosa. Isabel se levantó alisándose la falda. Espero haber sido clara, señorita Hernández. Tiene 24 horas para decidir cómo quiere manejar esto. Después de que Isabel se fue, Sofía se quedó sentada en el sofá temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras acariciaba su vientre suavemente. «Lo siento, pequeño», susurró. «Tu mamá se metió en un lío muy grande». Esa noche, cuando Alejandro llamó para preguntar cómo había estado su día, Sofía luchó por mantener la voz normal. «Todo bien», mintió. «Solo cansada». «¿Está segura?» «Suena extraña. Solo las hormonas del embarazo. Ya sabe cómo es. ¿Le gustaría que fuera a cenar con usted mañana?» El corazón de Sofía se rompió un poco más. «Creo que es mejor que no. Tengo mucho trabajo que hacer». Hubo silencio del otro lado de la línea. «Oh, bueno, está bien, cuídese». Después de colgar, Sofía lloró hasta quedarse dormida, sabiendo que había comenzado a construir los muros que la separarían de Alejandro para siempre. Los siguientes días fueron una tortura para Sofía. Cada vez que Alejandro llamaba o enviaba mensajes preguntando por su bienestar, ella respondía con monosílabos fríos y distantes. Cuando él sugería visitarla o acompañarla a las citas médicas, ella inventaba excusas para evitarlo. Era viernes por la tarde cuando Alejandro finalmente apareció en la casa sin avisar. Sofía estaba en el jardín, leyendo un libro sobre desarrollo infantil, mientras el sol de la tarde calentaba suavemente su piel. Al escuchar sus pasos sobre la grava, levantó la vista y sintió que su corazón se aceleraba. «Hola», dijo él acercándose con cautela, como si fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Hola, Alejandro». Su voz sonó más fría de lo que pretendía. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la silla de jardín junto a ella. Sofía asintió sin mirarlo directamente. Alejandro se sentó y la estudió por unos momentos en silencio. Llevaba una semana sin verla, y notó que se veía pálida y había perdido esa luminosidad que había comenzado a asociar con ella. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó directamente. «Durante semanas hemos estado, nos estábamos conociendo, compartiendo momentos, y de repente es como si hubiera regresado al primer día. Fría, distante. No ha cambiado nada. Solo estoy cumpliendo con mi parte del contrato», respondió ella, manteniendo los ojos en el libro. «Bullshit», dijo Alejandro con una firmeza que la sorprendió. «Algo ha pasado. ¿Fue algo que hice? ¿Algo que dije?» Sofía finalmente lo miró, y él pudo ver el dolor en sus ojos antes de que ella lo ocultara nuevamente. «No hiciste nada malo, Alejandro. Simplemente me di cuenta de que estaba perdiendo la perspectiva. Este es un acuerdo comercial. Nada más». «¿Perdiendo la perspectiva?». La voz de Alejandro se volvió peligrosamente suave. «¿Es así como llamas a lo que estaba pasando entre nosotros?». «No estaba pasando nada entre nosotros», mintió Sofía, odiándose por cada palabra. Alejandro se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. «Mírame a los ojos y dime eso otra vez». Sofía levantó la vista, tratando desesperadamente de mantener la máscara fría que se había impuesto. Pero cuando vio la confusión y el dolor en los ojos grises de Alejandro, casi se desmorona. «No estaba pasando nada», repitió, pero su voz tembló ligeramente. Alejandro se quedó mirándola por un largo momento, como si estuviera tratando de resolver un puzzle complicado. Luego se recostó en su silla y pasó una mano por su cabello. «Está bien», dijo finalmente. «Si eso es lo que quieres, regresaremos al acuerdo original, puramente profesional. Es lo que es mejor para todos». «¿Para todos? ¿O para ti?». La pregunta salió con más dureza de la que él pretendía. Sofía sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «Para todos», insistió. Alejandro se levantó bruscamente. «Perfecto. Carmen coordinará todo de aquí en adelante. No tendrás que soportar mi presencia innecesaria». «Alejandro, no es que...»
comenzó Sofía, pero se detuvo. No podía explicarle la verdad sin arriesgarlo todo. ¿No es que qué, Sofía? Su voz tenía una edge que ella no había escuchado antes. ¿No es que me encuentres completamente repulsivo? ¿No es que hayas estado fingiendo disfrutar mi compañía? No estaba fingiendo. La respuesta salió antes de que pudiera detenerla. Entonces, ¿qué diablos está pasando aquí?, explotó Alejandro. Una semana estábamos cocinando juntos, riéndonos, compartiendo la emoción de sentir a nuestro hijo moverse, y la siguiente me tratas como si fuera un extraño. La mención de nuestro hijo casi la derriba. Sofía se puso de pie, necesitando poner distancia entre ellos. No es nuestro hijo, Alejandro, es tu hijo. Yo solo soy el vehículo. Las palabras fueron como una bofetada para ambos. Alejandro la miró como si no la reconociera. «Wow», dijo suavemente. «No sabía que tenías tan poca consideración por ti misma. Es la verdad». «No, no lo es. Pero si es así como quieres jugar esto». Alejandro caminó hacia la puerta del jardín. Luego se volvió. «Para que sepas, Sofía, nunca te vi como un vehículo. Te vi como la madre de mi hijo. Pero aparentemente me equivoqué». Después de que se fue, Sofía se desplomó en la silla del jardín y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Esa noche, Patricia la llamó para su chequeo semanal de amigas. «¿Cómo están las cosas en el paraíso de los ricos?», preguntó con su humor habitual. «Horrible», respondió Sofía con voz ronca de tanto llorar. «¿Qué pasó? ¿El príncipe helado fue cruel contigo?» «No, fui cruel con él». «Espera, ¿qué? Cuéntame todo». Sofía le contó a Patricia sobre las últimas semanas, sobre cómo se había estado sintiendo cada vez más cerca de Alejandro y sobre la visita de Isabel y su ultimátum. «Ay, Sofi», suspiró Patricia después de escuchar toda la historia. «Te metiste en un lío bien grande. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? Si Isabel le cuenta sobre el dinero que debo, ¿y qué si lo hace? ¿Realmente crees que Alejandro es tan cruel como para dejarte en la calle por eso? No lo sé. Su exnovia le mintió sobre dinero también. Dijo que odia las mentiras más que cualquier cosa. Pero no le mentiste, Sofi. Solo no le contaste todo y tenías buenas razones. Isabel dice que es lo mismo. Isabel es una bruja manipuladora que claramente ve que su hermano se está enamorando de ti y está tratando de sabotearlo. Enamorándose. Sofía sintió que su corazón se saltaba un latido. «Por favor, hasta yo puedo verlo y solo he escuchado tus historias. Ese hombre no cocina tamales con cualquiera, Sofía. Pero aunque fuera cierto, ¿qué futuro podríamos tener? Venimos de mundos completamente diferentes. El amor no entiende de clases sociales, amiga. Y ese bebé que llevas ya los conectó para siempre de todas maneras». Después de colgar con Patricia, Sofía se quedó despierta toda la noche, dándole vueltas a sus palabras. Realmente había estado tan ciega como para no darse cuenta de que se estaba enamorando de Alejandro, y era posible que él sintiera lo mismo. La consulta médica del lunes fue incómoda como nunca antes. Alejandro llegó 5 minutos tarde, impecablemente vestido, pero con ojeras que sugerían que él tampoco había dormido bien. Se sentó lo más lejos posible de Sofía en la sala de espera y no le dirigió la palabra. «Buenos días», murmuró el doctor Ramírez cuando entraron a su consultorio, claramente notando la tensión entre ellos. «¿Cómo se han sentido?» «Bien», respondieron al unísono sin mirarse. Durante el ultrasonido, el silencio era tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. El bebé había crecido considerablemente y se movía activamente en la pantalla. «Miren qué activo está hoy», comentó el doctor con entusiasmo forzado. «Y tengo buenas noticias. Por fin puedo confirmar el sexo. ¿Quieren saberlo?» Sofía miró a Alejandro, quien mantenía los ojos fijos en la pantalla. «Sí», dijeron nuevamente al unísono. «Felicidades, van a tener una niña». «Una niña». Sofía sintió una ola de emoción mezclada con tristeza. Al voltear hacia Alejandro, vio que su máscara de frialdad se había resquebrajado por completo. Había lágrimas en sus ojos. «Una hija», susurró, y su voz se quebró ligeramente. «Sí, una hija muy saludable. Todos sus órganos se están desarrollando perfectamente». Después de la cita, caminaron hacia el estacionamiento en silencio. Alejandro abrió la puerta del auto para Sofía, pero cuando ella se acercó, él la detuvo gentilmente. «Sofía», dijo suavemente, «sé que las cosas están
complicadas entre nosotros ahora, pero es mi hija también. Podríamos al menos intentar ser civilizados el uno con el otro. Por ella. Sofía asintió sin confiar en su voz para responder. ¿Hay algún nombre que te guste?, preguntó él mientras conducían de regreso. Esperanza, respondió Sofía sin pensar. Como mi abuela. Esperanza, repitió Alejandro probando el nombre. Es hermoso. ¿Esperanza qué? No lo sé. Supongo que eso es decisión tuya. Nuestra decisión, la corrigió él firmemente. Esperanza, tal vez Esperanza Mendoza Hernández. Sofía lo miró sorprendida. ¿Hernández? Por supuesto, eres su madre. Su apellido también debería reflejar eso. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. Era un gesto tan inesperadamente generoso que casi la desarma completamente. Gracias, susurró. Cuando llegaron a la casa, Alejandro la acompañó hasta la puerta. Sofía, dijo antes de irse, quiero que sepas que, sin importar lo que esté pasando entre nosotros, siempre estaré agradecido contigo por darme esta oportunidad de ser padre. Esa tarde, mientras Sofía descansaba en su habitación, escuchó el timbre de la puerta. Esperaba que fuera la señora de la limpieza, pero cuando abrió, se encontró con un hombre que no reconocía, alto, delgado, con cicatrices visibles en las manos y una expresión que la puso inmediatamente nerviosa. «¿Sofía Hernández?», preguntó con voz áspera. «Sí, soy Miguel Rojas. Creo que me debe dinero». El corazón de Sofía se detuvo. Era uno de los prestamistas a los que había recurrido para la cirugía de su madre. «Yo pensé que teníamos un acuerdo sobre los plazos», balbuceó, instintivamente poniendo una mano protectora sobre su vientre. «Los plazos se acabaron, señorita. Necesito mi dinero ahora. Pero mi madre apenas salió del hospital hace 2 meses. Necesito más tiempo». Miguel miró alrededor, claramente impresionado por la lujosa casa. «Parece que las cosas han mejorado mucho para usted. Esta casa vale más de lo que me debe. No es mía, es complicado. No me importa qué tan complicado sea. Quiero mis 150,000 pesos, con intereses. Son 200,000 ahora». Sofía sintió que se mareaba. «No tengo ese dinero ahora. En 4 meses podré... En 4 meses los intereses habrán subido a 300,000. Señorita Hernández, he sido muy paciente con usted, pero mi paciencia tiene límites. ¿Qué quiere que haga?». Miguel miró nuevamente la casa, luego su vientre prominente, y sonrió de una manera que la hizo sentir náuseas. «Tengo entendido que está esperando el hijo de un hombre muy rico. Estoy seguro de que él no querría que nada malo le pasara a usted o al bebé». La amenaza era clara. Sofía sintió que las piernas le temblaban. «1 semana, señorita Hernández. 1 semana para conseguir mi dinero, o tendré que tomar medidas más persuasivas». Después de que Miguel se fue, Sofía se desplomó en el sofá temblando incontrolablemente. No tenía 200,000 pesos. La primera parte del pago de Alejandro no llegaba hasta dentro de 1 mes, y aún así no sería suficiente para cubrir la deuda con intereses. Su teléfono sonó. Era Isabel. «Hola, querida», dijo la voz melosa de la hermana de Alejandro. «¿Cómo está manejando su pequeño problema financiero?» «¿Cómo? ¿Tú enviaste a Miguel?» «No directamente, pero puede ser que le haya mencionado a ciertas personas dónde podían encontrarla. Es increíble cómo las deudas siempre nos alcanzan, ¿verdad? Eres un monstruo. Soy una hermana protectora, y ahora tiene un problema más urgente que resolver. Puede seguir jugando a la mártir silenciosa, o puede contarle la verdad a mi hermano y pedirle ayuda. Pero si hace eso, también tendrá que explicar por qué me mintió sobre sus finanzas. ¿Qué ganas con esto? Que Alejandro vea tu verdadera naturaleza. Que se dé cuenta de que todas las mujeres que se acercan a él solo quieren su dinero. No todas somos como Valeria. ¿No? Entonces demuéstralo. Resuelve tu problema sin involucrar a mi hermano». Isabel colgó, dejando a Sofía completamente sola con su desesperación. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, Sofía sintió que Esperanza se movía activamente, como si pudiera sentir su angustia. Puso las manos sobre su vientre y habló suavemente. «Lo siento, pequeña. Tu mamá se metió en problemas muy grandes, pero voy a protegerte, te lo prometo, sin importar lo que tenga que hacer». En su oficina, a varios kilómetros de distancia, Alejandro también estaba despierto
mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. No podía sacarse de la cabeza la expresión de dolor en los ojos de Sofía, ni la sensación de que ella le estaba ocultando algo importante. Por primera vez en años, Alejandro Mendoza se sentía completamente perdido. El mundo de los negocios tenía reglas claras, contratos precisos, resultados medibles, pero este territorio del corazón era completamente desconocido para él y tenía miedo de estar perdiendo algo precioso sin siquiera entender qué era. Sofía no durmió nada esa noche. Al amanecer había tomado una decisión desesperada. Tendría que pedirle ayuda a Alejandro, sin importar las consecuencias. No podía arriesgar la seguridad de Esperanza por su orgullo. Se duchó, se vistió con cuidado y llamó a Carmen para pedirle una cita urgente con Alejandro. Para su sorpresa, Carmen le dijo que él había estado tratando de contactarla toda la mañana. Dice que es muy importante, Sofía. Suena preocupado. ¿Preocupado por qué? No me dijo, pero pidió que fueras a su oficina inmediatamente. Con el corazón latiendo aceleradamente, Sofía tomó un taxi hasta el elegante edificio corporativo donde estaban las oficinas de Mendoza Industries. La recepcionista la guió directamente al piso ejecutivo, donde Carmen la esperaba con una expresión grave. «Sofía, antes de que entres», comenzó Carmen, pero la puerta del despacho de Alejandro se abrió. «Sofía», dijo Alejandro, saliendo con paso rápido. Se veía desaliñado como si no hubiera dormido en toda la noche. «Necesitamos hablar, ahora». La condujo a su oficina y cerró la puerta. Sobre su escritorio había varias fotografías esparcidas y algunos documentos. «Siéntate, por favor», dijo, pero su voz tenía una tensión que ella nunca había escuchado antes. «Alejandro, necesito decirte algo importante». «No», la interrumpió él, levantando una mano. «Primero escúchame. Anoche contraté a un investigador privado». Sofía sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué? Tu comportamiento de la última semana no tenía sentido. Algo había cambiado drásticamente y necesitaba saber qué». Alejandro tomó una de las fotografías y se la mostró. Era de Miguel saliendo de la casa el día anterior. «¿Quién es este hombre, Sofía?» Las manos de Sofía comenzaron a temblar. «Yo puedo explicarlo. Espero que puedas. Porque según mi investigador, este hombre es Miguel Rojas, conocido prestamista con conexiones muy peligrosas». Alejandro se acercó a ella, sus ojos grises ardiendo de una mezcla de rabia y preocupación. «¿Le debes dinero?» Sofía no podía hablar. Solo asintió, sintiéndose como una criminal. «¿Cuánto?» 200,000 pesos, susurró. «Jesús». Alejandro pasó una mano por su cabello. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque…» Sofía comenzó a llorar. «Porque tenía miedo de que pensaras que me estaba aprovechando de ti. Porque tu hermana me dijo que…» «Mi hermana Isabel te dijo que…» Entre lágrimas, Sofía le contó todo. La visita de Isabel, las amenazas, el chantaje, la forma en que había sido forzada a alejarse de él. Con cada palabra, la expresión de Alejandro se volvía más oscura. Cuando ella terminó, él estaba completamente inmóvil, pero había algo letal en su silencio. «¿Isabel te amenazó?» Su voz era peligrosamente calmada. «Dijo que si no me alejaba de ti, te contaría sobre el dinero y que romperías el contrato. Y tú le creíste. Valeria también te mintió sobre dinero. Pensé que…» «Tú no eres Valeria», explotó Alejandro, pero inmediatamente se calmó al ver cómo Sofía se encogió. «Perdón, no quise gritarte. Pero Sofía, ¿realmente pensabas que soy tan cruel como para dejarte desamparada por eso?» «No lo sabía. Apenas nos conocemos realmente». Alejandro se acercó y se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos temblorosas en las suyas. «Entonces, déjame decirte quién soy realmente, Sofía. Soy un hombre que se enamoró de una mujer extraordinaria que sacrificaría todo por su familia. Soy un hombre que ha estado desesperado estas últimas semanas, tratando de entender por qué la persona más importante de su vida lo había empujado fuera. Soy un hombre que está completamente, irrevocablemente, enamorado de ti». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué dijiste?» «Que te amo, Sofía. Te amo desde la mañana que cocinamos tamales juntos. Te amo desde el momento que sentí a nuestra hija moverse bajo mi mano. Te amo por tu fuerza, tu bondad, tu sacrificio. Pero yo soy solo. Eres todo», la interrumpió él. «Eres la madre de mi hija,
Eres la mujer que me devolvió la capacidad de sentir. Eres la persona que me enseñó que el amor real no tiene nada que ver con el dinero o la clase social. Sofía se lanzó a sus brazos sollozando. Yo también te amo, Alejandro. Te amo tanto que me daba miedo. Se abrazaron en silencio por varios minutos, sintiendo como si finalmente hubieran llegado a casa. Sobre el dinero, dijo Alejandro finalmente, lo resolveremos hoy mismo. No quiero que pienses que, Sofía, mírame. Esperó hasta que ella levantó los ojos para continuar. Lo que hiciste por tu madre fue heroico. Arriesgaste todo por salvar la vida de alguien que amas. Eso no me hace pensar menos de ti. Me hace admirarte aún más. ¿Y tu hermana? La expresión de Alejandro se endureció. Mi hermana y yo vamos a tener una conversación muy seria. Pero primero, necesito asegurarme de que estés a salvo. Alejandro hizo algunas llamadas, y en menos de una hora, Miguel Rojas recibió su dinero completo, más una compensación adicional considerable, con la condición de que nunca más se acercara a Sofía o su familia. ¿Listo?, preguntó Alejandro colgando el teléfono. ¿Cómo puedo agradecerte? Casándote conmigo. Sofía se quedó boquiabierta. ¿Qué? Alejandro se rió nerviosamente. Sé que es precipitado, y sé que originalmente no era parte del plan, pero, Sofía, no quiero que Esperanza sea solo mi hija. Quiero que sea nuestra hija. Quiero ser una familia real. Alejandro, si necesitas tiempo para pensarlo, lo entiendo, pero quiero que sepas que mis sentimientos son completamente sinceros. Te amo a ti, no a la madre subrogada. Te amo a ti, la mujer que me enseñó a volver a creer en el amor. 3 meses después, Sofía se encontraba frente al espejo de la elegante suite nupcial, ajustándose el sencillo vestido de novia color marfil que había elegido. Con 8 meses de embarazo, había decidido que una ceremonia pequeña e íntima era lo más apropiado. Patricia terminó de arreglar su velo y sonrió. «Estás radiante, Sophie. Me siento como si fuera un sueño», admitió Sofía, acariciando suavemente su vientre pronunciado donde Esperanza se movía activamente. ¿Nerviosa? Un poco. Todo ha pasado tan rápido. Después de la confesión de amor en la oficina de Alejandro, las cosas habían cambiado dramáticamente. Alejandro había confrontado a Isabel, quien finalmente admitió sus manipulaciones. La conversación había sido brutal, pero necesaria. Isabel había aceptado a regañadientes buscar terapia para lidiar con sus propios traumas relacionados con la traición de Valeria hacia su hermano. ¿Lista?, preguntó Patricia. Sofía asintió, tomando el pequeño ramo de gardenias que había elegido. La ceremonia sería en el jardín de la casa donde había vivido durante el embarazo, la misma casa que ahora compartía con Alejandro como su hogar. Al salir al jardín, Sofía vio a los pocos invitados que habían elegido. Su madre, finalmente recuperada de la cirugía y llorando de alegría. Patricia y algunos colegas del hospital. Carmen y algunos empleados cercanos de Alejandro. Y el doctor, Ramírez, quien se había ofrecido como testigo. Pero solo tenía ojos para Alejandro, que la esperaba bajo un arco de flores blancas. Llevaba un traje gris claro perfecto para la ceremonia al aire libre, pero lo que la detuvo fue la expresión en su rostro cuando la vio caminar hacia él. Amor puro, asombro y algo que se parecía mucho a la reverencia. «Estás hermosa», susurró cuando ella llegó a su lado. «Estamos hermosas», la corrigió ella, señalando su vientre. «Esperanza también está aquí». La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando llegó el momento de intercambiar votos personales, Alejandro tomó las manos de Sofía con una ternura infinita. «Sofía», comenzó con voz ligeramente temblorosa, «viniste a mi vida como parte de un plan comercial, pero te convertiste en mi corazón. Me enseñaste que el verdadero amor no se puede planificar, contratar o controlar. Solo puede ser sentido, alimentado y protegido. Prometo amarte no solo como mi esposa, sino como la increíble mujer que eres. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Esperanza necesita. Prometo que nunca volverás a enfrentar tus batallas sola». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras respondía. «Alejandro, cuando acepté ser madre subrogada, pensé que solo estaba salvando a mi madre y asegurando un futuro. No sabía que estaba encontrando mi destino. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce de diferencias sociales o económicas.
Me mostraste que una familia se construye con amor, no con contratos. Prometo amarte con todo mi corazón, ser tu compañera en todos los desafíos y alegrías que vengan, y criar a nuestra hija con los valores que ambos creemos importantes, la honestidad, la bondad y el amor incondicional. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, lleno de promesas y del peso de todo lo que habían superado para llegar a ese momento. Durante la pequeña recepción, la madre de Sofía se acercó a Alejandro. «Gracias», le dijo simplemente, «por hacer tan feliz a mi hija». «Gracias a usted por criar a la mujer extraordinaria con la que me casé», respondió él con sinceridad. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, Sofía y Alejandro se sentaron en la terraza, observando las luces de Guadalajara. Sofía tenía la cabeza recostada en el hombro de su marido, mientras él acariciaba suavemente su vientre. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Sofía suavemente. «Todo pasó tan rápido». «Sofía, mírame», dijo Alejandro, esperando hasta que ella levantó la vista. «He pasado los últimos 10 años de mi vida tomando decisiones calculadas, analizando riesgos, planificando cada movimiento, y me dejó vacío y solo. Lo que siento por ti es lo más real e impulsivo que he hecho en mi vida adulta, y también es lo más correcto. Yo también lo siento así, como si todo hubiera sido predestinado. Tal vez lo fue, tal vez Esperanza nos eligió como sus padres desde antes de que nosotros lo supiéramos». Como si hubiera escuchado su nombre, la bebé dio una patadita fuerte que hizo reír a ambos. «Creo que está de acuerdo», rió Sofía. 6 semanas después, Esperanza Mendoza Hernández llegó al mundo en una mañana soleada de primavera. Tenía los ojos grises de su padre y el cabello oscuro rizado de su madre, pero desde el momento en que la pusieron en los brazos de Sofía, fue evidente que tenía una personalidad completamente propia. «Es perfecta», susurró Alejandro, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba a su esposa sostener a su hija por primera vez. «Mira, tiene tus ojos», dijo Sofía, completamente enamorada del pequeño ser que habían creado. «Pero tu fuerza», respondió Alejandro, besando suavemente la frente de su esposa. «Definitivamente tiene tu fuerza». Mientras sostenía a Esperanza por primera vez, Alejandro se sintió abrumado por una ola de amor tan intensa que casi lo derriba. Esta pequeña persona dependería de él para todo, pero de alguna manera, él sabía que ella ya había cambiado su vida de maneras que apenas comenzaba a entender. «Gracias», le susurró a Sofía. «¿Por qué? Por darme todo. Una familia, un propósito, un corazón que no sabía que tenía». Sofía sonrió, exhausta pero radiante de felicidad. «Gracias a ti por enseñarme que los cuentos de hadas pueden ser reales, incluso cuando comienzan con un contrato comercial». Mientras salía el sol sobre Guadalajara, iluminando la habitación del hospital donde una nueva familia había nacido oficialmente, Sofía y Alejandro supieron que su historia había comenzado con un acuerdo de negocios, pero se había convertido en algo mucho más hermoso. Un testimonio de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y transformar incluso los corazones más cerrados. Esperanza durmió pacíficamente en los brazos de su madre, mientras su padre planeaba en silencio todas las formas en que les daría el mundo, no con dinero o poder, sino con el amor incondicional que había aprendido de la mujer extraordinaria que había comenzado como una extraña y se había convertido en su todo.